Porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñandiyarañe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote salesiano, Carisma de San Juan Bosco, ordenado sacerdote en el año 1994, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia, profesor de teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Ñandiyarañe. Iniciamos nuestro programa de todos los días, el estudio sistemático que estamos haciendo de la Palabra de Dios. Estamos en el capítulo 44 del libro del Génesis. Aquí vemos, hoy queremos continuar desde el versículo 18, en que vemos la intervención de Judá en favor de Benjamín. Judá, dice, se acercó para decirle: permíteme, Señor, que tu siervo diga una palabra en tu presencia, sin impacientarte conmigo, ya que tú y el faraón son una misma cosa, le había dicho. Tú nos preguntaste si nuestro padre vivía, si teníamos otro hermano, nosotros lo respondimos. Entonces, esto era como Judá intervino, ¿verdad?, en favor de Benjamín, y cómo al final se encuentra en una situación bastante difícil, porque Jacob, en ese sentido, estaría perdiendo a su segundo hijo. Ya lo había perdido a José y ahora también perdería a su hermano Benjamín. Y ustedes saben que había todo un compromiso. También, aquí vuelvo a repetir, ¿verdad? Si ahora ustedes me quitan también a este hijo y le sucede una desgracia, me harán bajar a la tumba lleno de aflicción. Cuando ellos le piden y le dicen: no, nosotros le tenemos que llevar porque si no, no podemos ni presentarnos ante José, ¿verdad? No podemos ni presentarnos ante el administrador. Por lo tanto, sienten un pesar y sienten una dificultad tremenda para volver a salvar esta situación. A pesar de que ellos se dan cuenta y dicen: bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué manera de proceder? ¿Acaso ustedes ignoraban a un hombre como yo que puede recurrir a la adivinación? Le dice Judá, justamente, respondía: ¿qué podemos decirte, Señor? ¿Qué excusa podemos alegar? ¿O cómo vamos a probar nuestra inocencia? En fin, son elementos así bastante bien complicaditos, ¿verdad?, que se nos van presentando. Pero en fin, ahora vamos a pasar un poquitito en este estudio del día de hoy, después de esta intervención de Judá que fuimos dejando en estos días, también al capítulo 45. ¿Qué es lo que el capítulo 45 nos quiere mostrar, verdad, en el día de hoy? Nuestro título es el desenlace de la historia de José. Vaya pa' entonces, ¿verdad? ¿Cómo termina esta historia de José? ¿Cómo tenemos que comprenderlo? Dice: José ya no podía contener su emoción en presencia de la gente que lo asistía y exclamó: hagan salir de aquí toda la gente. Entonces, porque ya José no puede más. José ya prácticamente está en esa imposibilidad, ¿verdad?, de decir: bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer más? Estos son mis hermanos, mirá la dificultad por la que están pasando. Y entonces pide, ¿verdad?, hagan salir. Y así nadie permaneció con él mientras se daba a conocer a sus hermanos. Ahí está. Nadie estaba, dicen en ese momento, mientras él se daba a conocer a sus hermanos. Este punto es crucial, ¿verdad?, para nosotros, porque no lo estábamos esperando de esta manera. De cierta manera, él va poniendo a prueba, como que les va buscando, como se dice, buscar la quinta pata al animal. Y no, aquí entonces lo que se está buscando es más bien en este camino, ¿verdad?, de reconocerse o darse a conocer, para que sus hermanos también lo puedan reconocer, pero lo van a reconocer de otra manera. Lo van a reconocer a un José que se entrega, a un José bueno, a un José totalmente diferente,
a un José con esas ganas, ¿verdad?, de hacer las paces, a un José que más bien quiere ofrecer un sentimiento, ese sentimiento de amor, de misericordia, de paz, de perdón, ante lo opuesto, ¿verdad?, que es un sentimiento, ¿verdad?, siempre de venganza, un sentimiento de maldad, un sentimiento de envidia, un sentimiento de persecución, en fin, todo aquello que puede significar, ¿verdad?, el hecho de haberse sentido vendido por sus hermanos. Aquí es todo lo contrario, ¿verdad? Entonces José, que quiere presentarse pacíficamente y darse a conocer y decirle, soy yo, ¿verdad? Hagan salir, le dice a todos, entonces a toda la gente, así nadie permaneció con él mientras se daba a conocer a sus hermanos. Sin embargo, sus sollozos eran tan fuertes que los oyeron los egipcios y la noticia llegó hasta el palacio del faraón. Ay. Entonces, aquí la emoción. Eso también nosotros encontramos, ¿verdad?, cuando existen los milagros, cuando Jesús sobre todo realiza estos milagros con aquellos que necesitan, ¿se dan cuenta? Con aquellos que están en un pesar inmenso. Y dice que ellos no podían callar esto, no podían dejarlo allí solamente para sí en su interior, no. Eso explota, ¿verdad? Explota en beneficio de los demás, explota en beneficio de todos. Entonces se da a conocer a sus hermanos y esta es la gran alegría, ¿verdad?, donde él se pone a llorar, porque nadie estaba ahí, él se daba a conocer, sin embargo, dice después, estas lágrimas, este llanto o esta alegría inmensa, eran tan fuertes que los oyeron los egipcios y la noticia llegó hasta el palacio del faraón. Cuando entonces un guajema ve, faraón apisabe, imagina, mira un poco, aquí llegaron los hermanos de José. Aquí también están los hermanos de José. El versículo 3 de este capítulo 45 nos dice, José dijo a sus hermanos, yo soy José, mi padre vive todavía. Pero ellos no pudieron responderle, porque al verlo se habían quedado pasmados. Este es el otro elemento clave para nosotros, ¿verdad? Por una parte, ya habíamos leído en el capítulo anterior, en el capítulo 43, cuando ellos se encontraban, cuando ellos vuelven ese segundo encuentro con José, justamente José los saludó y les había dicho, el anciano padre de que me hablaron, que ustedes tienen un anciano padre, vive todavía, ¿cómo está? ¿Verdad? ¿Cómo está? Y claro, nuestro padre, tu siervo vive todavía, goza de buena salud, le respondieron. Entonces una pregunta así muy general todavía, porque pero aquí ya sí, aquí después de ese llanto, después de darse a conocer y decirle, ¿saben qué? Yo soy José, a ese a quien ustedes trataron, o mejor dicho, lo vendieron como esclavo. Y aquí dice que él vuelve a preguntar, y es lo primero y lo esencial. José dijo a sus hermanos, lo primero, yo soy José, y enseguida, mi padre vive todavía. Entonces la preocupación por el papá, la preocupación por la familia. Nosotros tenemos también esto de honra padre y madre, pero no significa simplemente eso, sino que significa justamente mis raíces. Cada uno se siente y siente sus raíces desde su propia familia, vive todavía. Pero ellos no pudieron responderle porque al verlo se habían quedado pasmados. Esta es la otra reacción también. Claro, se quedan pasmados porque ellos ni estaban imaginando. Dentro de su historia, ese José o ese hermano menor que ellos habían presentado ya había muerto. Sin embargo, no era así. Sin embargo, aquí nosotros encontramos y vemos que ellos descubren, ¿verdad?, en la persona de José y dicen, ay, José estaba aún vivo. ¿Y qué es lo que nosotros hemos hecho con él? ¿Viste? Esta pues es la pregunta, en todo caso, una pregunta interior. Es una pregunta que uno se hace a sí mismo de acuerdo a su forma de actuar. Y José volvió a decir a sus hermanos, acérquense
un poco más. Y cuando ellos se acercaron, añadió, sí, yo soy José, el hermano que ustedes, el que vendieron a los egipcios. Entonces, cuando se acercan, ¿verdad? Le dice justamente, sí, yo soy José, el hermano de ustedes, el que vendieron a los egipcios. Ahora, no se aflijan ni sientan remordimiento por haberme vendido. Este es otro elemento aquí indispensable que el autor sagrado nos hace reflexionar. Ahora, en este momento le dice, no se aflijan. En este momento no se aflijan. ¿Por qué? Y porque justamente Él les quiere dar esa confianza, ¿verdad? Les quiere mostrar que todas estas cosas pudieron haber pasado y tal cual sucedieron en su vida. Y por lo tanto tenemos que buscar lo más positivo, ¿verdad? Yo soy José, hermano de ustedes. Yo soy José, hermano de ustedes, que está por encima de todos. Y ahora no se aleja lo que nosotros hemos ya hecho, ¿verdad? No podemos dejar alejar todo ese proceso, no podemos perder ese proceso que hemos realizado, sino que más bien tenemos que procurar, ¿verdad?, acercar, no alejar, que ese proceso sea de una manera un proceso positivo. Y José volvió a decir a sus hermanos, acérquense un poco más. Y cuando ellos se acercaron, añadió, sí, yo soy José, hermano de ustedes, el que vendieron a los egipcios. Es decir, ahora también José hace reconocer y decir que él era esa persona. No tengan miedo. Yo les digo que soy yo y yo estoy aquí entonces para ustedes. A pesar de que le da el nombre y el apellido Yahshua, ¿verdad? Soy yo, ¿verdad?, el que ustedes vendieron a los egipcios. En el versículo 5 dice ahora, no se aflijan ni sientan remordimiento por haberme vendido. No se aflijan ni sientan remordimiento por haberme vendido. Este es un paso allí, peñante ya es seguri. Da igual la pecha ante la ya yo juega. Y ante oigo peñante roga pupe esta vez allí bañaño ahí no bañaño entendéis. Y enseguida, ¿verdad? Enseguida nosotros entramos en conflicto. No sabemos qué hacer, ¿verdad? Y bueno, entonces, en realidad ha sido Dios el que me envió. Había sido Dios entonces el que me envió. ¿Pero para qué? Y para hacer un camino recto, decíamos nosotros, derecho sobre renglones torcidos. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Querido amigo, te invito a ser padrino de Ñande Yarañé, para que la enseñanza bíblica llegue a todo el Paraguay. Porque la palabra de Dios es pan de vida. Porque el reino de Dios está cerca. Con tus donativos seguiremos en los medios de comunicación. Puedes girar al 0981 50 50 36 a la cuenta Banco Visión que figura en la pantalla. Tu contribución es muy valiosa para la misión. Anímense a ser padrinos de la evangelización con Ñande Yarañé. Llegas cansado a tu departamento, te caen visitas en cualquier momento y no tenés nada. ¿Y ahora qué haces para comer? Y no tenés nada. Y empezás a revolver, abrís a ver en la heladera y vos no tenés nada. Miras la góndola infinita, no te convence nada. Y ahí se te ocurre una idea.
piden pasta, porque las pastas Anita son las más ricas y fáciles de hacer. Pastas Anita, lo mejor en tu mesa todos los días. Mamá, qué rico, Anita. Ñande Yarañé te invita a la peregrinación al Cerro de la Virgen en Salta, del 29 de noviembre al 2 de diciembre. Más informes al 0981 50 50 36. Visitaremos Salta Capital y San Lorenzo. Viaje seguro, viaje con Iguazú Travel. Compartiendo con ustedes algunas de estas experiencias con las personas, tantas que han pasado aquí a través de este programa. Mi experiencia acá en el grupo, en Alcohólicos Anónimos, en esta comunidad, fue mi adicción al alcohol, la enfermedad del alcoholismo que tuve. Siempre me decían, junta con la problema en guaraní también, claro, digo, sí, para sí, que sí. se entienda. Sí, la gente entiende. Entonces me decía mi papá, vos sos bueno, vos sos estudioso, vos sos lindo y tu yunta vos te está matando, alejate nada de tu yunta. Entonces yo le insto a los familiares que no tengan vergüenza, que vengan, se sinceren con uno mismo, porque nosotros solamente venimos a cambiarnos nosotros no le podemos hacer, ni yo no le puedo cambiar a mi hijo, claro, y menos a mi esposa que no es de mi sangre. A su hermana o a sus personas afines, de repente esa persona puede conocer la solución, pero traten de decir, porque la adicción, como etimológicamente significa no decir, adicción, no decir, entonces que traten de liberar, y ahí se van a sentir que dieron el primer paso. Estamos volviendo con Ñande Yarañé. Estamos entonces, como siempre, agradecidos a todos nuestros auspiciantes, a todas las personas que ya han entrado en ayudarnos, ¿verdad?, como padrinos. Esto es importante que lo tengamos en cuenta, queridos amigos, queridos hermanos, para que nuestros programas de Ñande Yarañé en la evangelización de la palabra llegue a todos. Va a depender mucho de nosotros, ¿verdad?, de nuestros aportes, de nuestras ayudas. Eso es lo que vamos a seguir pidiendo y vamos a seguir entonces insistiendo con todos, ¿verdad?, en la medida en que nos sintamos responsables de que la palabra de Dios tiene que llegar a todos. Llegando a todos, esa palabra de Dios nos va a ayudar también a que podamos crecer, primero en el conocimiento, pero a Peña de Yeicuana, que no es solamente conocer, sino que también las obras de buena caridad, las obras de ese escuchar la palabra de Jesús que nos envía y que nos hace ser diferentes.
Y por eso tenemos también y vamos a tener las propuestas siguientes de Ñande Yarañe, que podamos ayudar a algunos niños, a algunos chicos, escuela, salud, acción social, en fin, todo aquello que sale y surge desde lo más profundo del corazón del hombre. Y esa solamente la puede realizar la palabra de Dios, que da fruto, echa fruto en el corazón del hombre, en cada uno de nuestros corazones y de nuestra vida. Y bueno, seguimos con el capítulo 45, es el desenlace de la historia de José. José por fin, ahí en el versículo 3, 45:3, se había ya presentado: yo soy José. José entonces es el hijo de Jacob, ¿verdad? Que ahora se reconoce a sus hermanos, conoce a su hermano también Benjamín, y en fin, tiene toda una relación preferencial para con ellos, porque él los reconoce enseguida. Ahora por fin sus hermanos lo están reconociendo porque él se da a conocer. Podría ser también una cosa para reflexionar esto, ¿verdad? ¿Cómo es que después de tanto que ya hemos reflexionado aquí sobre el reconocerse, un José con sus hermanos, que dialoga una, dos veces, que está platicando, que va a la mesa, que comen, en fin, es que ellos no pueden aún reconocer a su hermano? Esto es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta. ¿Cómo es que no se puede reconocer? Y claro, cuando nosotros tenemos un corazón ciego, cuando nosotros tenemos un corazón cerrado, nunca vamos a reconocer a un Dios que se manifiesta y que se da a conocer a nosotros, ¿verdad? Porque nosotros estamos encerrados en ese estilo, ¿verdad?, de vida, en ese estilo, ¿verdad?, de egoísmo, en que nosotros no podemos dar ya cuay peña de la picha y cotemea la lleva. Entonces dende cuay dende yeje ay ese cuera halandere yeje ay no ese cuera dende tu mayo imba ver ya po porque dende imagina gente cuera dende me enchu cuera peja cuera y cotemea verdaderamente momburriente cora ayente hinaña de la llamaña ya esa. Aquí sin embargo el hecho de que José es el que está comenzando a entrar, mirando, viendo, entonces hace, ¿verdad?, que exista de a poco un proceso para este reconocimiento. La dureza del corazón, la dureza de la mente, ¿verdad?, que nosotros tenemos, muchas veces nos dicen y nos hablan de estos elementos, que son elementos muy duros, ¿verdad?, para nosotros. Pero en fin, pero nosotros por lo menos procuramos, queremos, buscamos. Es lo que José justamente nos quiere mostrar aquí, ¿verdad? Y José entonces volvió a decirles a sus hermanos: acérquense un poco más. Y cuando se acercaron, añadió y les dijo: sí, yo soy hermano de ustedes, el que vendieron a los egipcios. Ahora no se aflijan ni sientan remordimiento por haberme vendido. Hasta ahí habíamos quedado, es decir, que José reconoce también y dice: o sea, no tengan ese aró dentro de ustedes, y ahora que me encuentran y me reconocen por fin, dicen: ¿qué hicimos? Porque si ellos no le estuvieron reconociendo hasta ahora, quiere decir que todavía también tenían un corazón bastante duro. En ese proceso que está haciendo aquí José con sus hermanos, era como para llevarlos y prepararlos de cierta forma a este reconocimiento, a esta apertura. Pero ellos de nuevo, como quedan, y claro, quedan totalmente pasmados, decía en el versículo 3. Pero aquí en el 4 ya le está diciendo: acérquense un poco más. Y cuando ellos se acercaron, añadió: si yo soy José, el hermano de ustedes, el que vendieron a los egipcios. Ahora, no se aflijan ni sientan remordimiento por haberme vendido. En realidad, ha sido Dios el que me ha enviado aquí delante de ustedes para preservarles la vida. Qué interesante. Porque ya hace 2 años que hay hambre en esta región. Y en los próximos 5 años tampoco se recogerán cosechas de los cultivos. Por eso Dios hizo que yo los precediera para dejarles un resto en la tierra y salvarles la vida, librándolos de una manera extraordinaria.
Qué linda que es esta lectura entonces que está haciendo José sobre su propia vida, sobre la vida de sus hermanos y sobre la vida de la familia. Cuañan de Yarama hoy entonces la Oyapoba Ecue. Esta situación que nosotros vivimos, es decir, Él la está metiendo dentro de lo que nosotros tantas veces hemos hablado y dicho, la historia de su propia salvación, su propia historia. Dentro de esta historia es la que nosotros tenemos que encontrar a Dios. Y así también en el Nuevo Testamento, dentro de nuestra historia, nuestro camino, tenemos que encontrar a Cristo allí, en la realidad, no simplemente un Cristo, ¿verdad? Etéreo, un Cristo promesa de fe, un Cristo en quien yo simplemente digo que creo, pero después, ¿dónde están tus obras? Muéstrame tu fe sin obras, que yo te mostraré mi fe a través de mis obras. Es muy interesante y muy importante. Y esto tiene muchísimo que ver aquí con este capítulo, ¿verdad? 45. Porque ya hace 2 años que hay hambre en esta región. Y en los próximos 5 años tampoco se recogerían cosechas de los cultivos. Por eso Dios hizo que yo los precediera para dejarles un resto en la tierra y salvarles la vida. Esto es lo que nos dice entonces, queridos hermanos. A peña importante entonces la yecuamía y ñandea lleva. Porque Dios es el que actúa entonces. Dios es el que busca, ¿verdad? Dentro de este camino de salvación, respuestas y soluciones a nuestros problemas. Volvemos enseguida con más ñande yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Compartiendo con ustedes algunas de estas experiencias con las personas, tantas que han pasado aquí a través de este programa. Mi experiencia acá en el grupo, en Alcohólicos Anónimos, en esta comunidad, fue mi adicción al alcohol, la enfermedad del alcoholismo que tuve. Siempre me decían, junta con la problema en guaraní también, claro, digo, sí, para sí, que sí. se entienda. Sí, la gente entiende. Entonces me decía mi papá, poco sos bueno, poco sos estudioso, poco sos lindo mitad. Y tu yunta vos te está matando, alejate nada de tu yunta. Entonces yo le insto a los familiares que no tengan vergüenza, que vengan, se sinceren con uno mismo, porque nosotros solamente venimos a cambiar nosotros no le podemos hacer, ni yo no le puedo cambiar a mi hijo, claro, y menos a mi esposa que no es de mi sangre. A su hermana o a sus personas afines. De repente esa persona puede conocer la solución, pero traten de decir, porque la adicción, como etimológicamente significa no decir, adicción, no decir, entonces que traten de liberar, y ahí se van a sentir que dieron el primer paso. Querido amigo, te invito a ser padrino de ñande yarañe, para que la enseñanza bíblica llegue a todo el Paraguay. Porque la palabra de Dios es pan de vida. Porque el reino de Dios está cerca. Con tus donativos seguiremos en los medios de comunicación. Puedes girar al 0981 50 50 36 a la cuenta Banco Visión que figura en la pantalla. Tu contribución es muy valiosa para la misión. Anímense a ser padrinos de la evangelización con ñande yarañe. Ñande yarañe te invita a la peregrinación al Cerro de la Virgen en Salta, del 29 de noviembre al 2 de diciembre. Más informes al 0981 50 50 36. Visitaremos Salta Capital y San Lorenzo. Viaje seguro, viaje con Iguazú Travel.
tienes que salir a vender tu mercancía. Mita, y te llamamos todos, y nadie jamás pensó que en casa te llaman Pedro. Vuelta a trabajar sin descanso en tu labor, cara sucia en mi ciudad, eso eres, Mitaí. Vuelves cansado, vuelves de madrugada, sueñas lejano, sueñas un mundo entre las manos. En tu mañana te llega el alba al amanecer. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yara Ñe. Agradecemos a nuestros auspiciantes, agradecemos a todas las personas que ya son padrinos del curso bíblico nuestro a través de las redes, a través de los canales de Ñande Yara Ñe. Nosotros seguimos con el capítulo 45. Estamos de esta forma maravillosa que nos narra y lee su propia historia José, ¿verdad? Por eso decía José, estamos en el versículo 7, Dios hizo que yo los precediera, dice, para dejarles un resto en la tierra y salvarles la vida, librándolos de una manera extraordinaria. Esto es lo lindo. Cada cosa es entonces historia de salvación, nos está diciendo José. Dios hizo eso para que nosotros pudiéramos salvarnos. Y Dios ha utilizado ¿de quién? Y ha utilizado de José. Ahí entonces no yupe, oyapo, el serupi veo ya poco ambai por mía, ¿verdad? Entonces le libra de esa manera extraordinaria de situaciones totalmente adversas. Ha sido Dios y no ustedes el que me envió aquí y me constituyó padre del faraón, señor de todo su palacio, gobernador de Egipto. Entonces, ha sido Dios y no ustedes. Es importante, entonces, leer toda nuestra historia de salvación, donde Dios interviene, donde Dios pone su mano, donde Dios quiere que nosotros caminemos de una o de otra manera. Es importante, peñande yara yerure bañandebe yekua ponana yeke ponajan guaisha petapeupeae. Por eso dice Dios hizo que yo los precediera para dejarles un resto en la tierra y salvarles la vida. Dejarles un resto en la tierra y salvarles en la vida. Hoy coteme hibe añe coteme entero vete aye peñande yara mantelo me añandebe pe ñecoteme vaya pe ñande yaye esa página para preservar, para continuar, para seguir dando vida. Upeañandendo ya poino veían de yarecoino peñande yara putumo asita hoy la ya po ayer. Y después dice que justamente es para librarlos de una manera extraordinaria. En el versículo 8 ha sido Dios y no ustedes, dice el que me envió y me construyó padre del faraón, señor de todo su palacio y gobernador de Egipto. Entonces, aquí José ya no queda simplemente, ¿verdad?, en decir que es un esclavo porque él fue vendido, sino que es alguien recuperado, alguien que estaba en el piso, en la lona, en el lodo. Desde ahí Dios lo saca. Lo llama a través incluso de cosas paganas, digamos, porque lo llama a través del mismo faraón. Pero ahí después él va desarrollando y va mostrando lo que es un hebreo, lo que es un seguidor, ¿verdad?, de Yahvé en este caso, cómo el Señor le va donando su propia vida. Señor de todo su palacio y
gobernador de Egipto. Vuelvan cuanto antes a la casa de mi padre y díganle, Padre, vuelvan, ¿verdad? Y díganle, habla tu hijo José. Dios me ha constituido Señor de todo Egipto. Ven ahora mismo a reunirte conmigo. Hagepe. Tú vivirás en la región de Goshen y estarás cerca de mí junto con tus hijos y tus nietos, tus ovejas y tus vacas y con todo lo que te pertenece. Yo proveeré de tu subsistencia porque el hambre durará todavía 5 años. De esa manera, ni tú ni tu familia, ni nada de lo que te pertenece pasarán necesidad. Ustedes, sin embargo, de que soy yo mismo el que les dice esto, informen a mi padre del alto cargo que ocupo en Egipto y de todo lo que han visto, y tráiganlo aquí lo antes posible. Luego estrechó entre sus brazos a su hermano Benjamín y se puso a llorar. También Benjamín lloró abrazado a él. Después besó a todos sus hermanos y lloró mientras los abrazaba. Solo entonces sus hermanos atinaron a hablar con él. Entonces, a ver, José, ya vamos en Dabaitema, ¿verdad? Ante este descubrirse. Había ya mucha necesidad desde un principio, ¿verdad? Así como José se va presentando y cuase. Él se preocupa, ¿verdad? De su padre, cómo está, en qué situación. Ya hace 2 años que hay hambre en esta región. Y en los próximos 5 años tampoco se recogerán nada de los cultivos. Esta es una preocupación. O sea, que vamos a seguir con el sufrimiento, ¿verdad? Vamos a seguir entonces con las cosas muy sencillas y muy difíciles también para continuar la vida. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos? Están diciendo. Después, el leer la propia historia. José, a ver, entonces, ya o mañana, ella para entender a coñande yara o me eva de coñandebe. Ha sido Dios y no ustedes. Dios y no ustedes. Su propia historia la entiende desde Dios. El que me envió aquí y me constituyó padre del faraón. Me constituyó padre del faraón, imagínense. Nada más y nada menos que eso. Señor de todo su palacio y gobernador en Egipto. Vuelvan cuanto antes a la casa de mi padre y díganle, así habla tu siervo. Dios me ha constituido Señor de todo Egipto. Ven ahora mismo a reunirte conmigo. Tú vivirás en la región de Goshen y estarás aquí cerca a mí, junto con tus hijos, tus nietos. Es decir, aquí ya le abre una esperanza y una grandeza, ¿verdad? Posibilidad para que ellos puedan subsistir, para que ellos puedan afrontar la vida. Otro elemento que les da José, yo proveeré a tu subsistencia, porque el hambre durará todavía 5 años. De esa manera, ni tú, ni tu familia, ni nadie de lo que te pertenece pasarán necesidad. Ninguno de los que pertenecen pasarán necesidad. Y ustedes, dice, son testigos, como lo es también mi hermano Benjamín. Entonces, este es el compromiso, ¿verdad?, de parte de José. Nada de lo que yo aquí les pongo, les ofrezco, nada les faltará. Ustedes no van a pasar ninguna necesidad. Informen, por lo tanto, a mi padre del alto cargo que ocupo en Egipto y de todo lo que han visto ustedes. Y tráiganlo aquí lo antes posible. A que vean. Orden, Luego estrechó entre sus brazos a su hermano Benjamín y se puso a llorar. Es entonces también esa sensibilidad inmensa, ¿verdad?, de parte de José, que descubre a su hermano y a sus hermanos y se da a conocer. Y volvemos con más de Yarañé. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados,
frutas y verduras, ropería y muchas pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Compartiendo con ustedes algunas de estas experiencias con las personas, tantas que han pasado aquí a través de este programa. Mi experiencia acá en el grupo, en Alcohólicos Anónimos, en esta comunidad, fue mi adicción al alcohol, la enfermedad del alcoholismo que tuve. Siempre me decían, junta con la problema en guaraní, claro, digo, sí, para sí, que sí. se entienda. Sí, la gente entiende. Entonces me decía mi papá, poco sos bueno, poco sos estudioso, poco sos lindo mitad. Y tu yunta vos te está matando, alejate de tu yunta. Entonces yo le insto a los familiares que no tengan vergüenza, que vengan, se sinceren con uno mismo, porque nosotros solamente venimos a cambiar nosotros no le podemos hacer, ni yo no le puedo cambiar a mi hijo, claro, y menos a mi esposa que no es de mi sangre. A su hermana o a sus personas afines. De repente esa persona puede conocer la solución, pero traten de decir, porque la adicción, como etimológicamente significa no decir, adicción, no decir, entonces que traten de liberar, y ahí se van a sentir que dieron el primer paso. Los recuerdos que no olvidaré, sueños que juntas forjaron tu alma y la mía, y en las horas de dicha infinita que añoro en mi canto y no han de volver, mi corazón en tinieblas te busca con ansias, rezo tu nombre pidiendo. Ñande Yarañé te invita a la peregrinación al Cerro de la Virgen en Salta, del 29 de noviembre al 2 de diciembre. Más informes al 0981 50 50 36. Visitaremos Salta Capital y San Lorenzo. Viaje seguro, viaje con Iguazú Travel. Yo te pido, yo te pido, yo te pido, yo te pido, Anita. Hoy cocino, hoy cocino, hoy cocino, hoy cocino, Anita. Mi amor, qué rico, papá, qué rico, mamá, qué rico, Anita. Todos piden pasta, porque las pastas Anita son las más ricas y fáciles de hacer. Pastas Anita, lo mejor en tu mesa todos los días. Estamos hablando con estos jóvenes, con este movimiento tan lindo, el movimiento eucarístico juvenil, que tiene la fuerza, ¿verdad?, del ser enviados de nuevo en este carisma eucarístico por nuestro Papa Francisco principalmente, que él ha confiado a la congregación de los jesuitas, a la que él pertenece ciertamente, ¿verdad? Y entonces ahora queremos ir escuchando el mensaje final de ustedes, queridos jóvenes. Vamos a comenzar contigo, Joel. ¿Qué vos le dirías a los jóvenes? ¿Cómo les entusiasmarías de toda tu experiencia tan linda que nos estuviste comentando? Sí, de toda la experiencia que yo les traje aquí, le digo a todos los jóvenes que ven este programa que se arriesguen, como ahora saben que estamos en distintas partes del país, que se arriesguen a vivir al estilo de Jesús, ¿verdad? A ese estilo único, que es un estilo muy lindo, que nos enseña muchas cosas y con muchas enseñanzas. Joel, y decime un poco, cuando dijiste en todas partes del país, ¿en qué lugar? ¿Vos recordás más o menos dónde están? Sí, como estaban diciendo, estamos en la ciudad de Paraguarí, en San Ignacio, en Misiones, en Santaní, en Asunción estamos en los colegios, que es el Cristo Rey, el Técnico Javier, estamos en la comunidad del Bañado Norte, el Bañado Sur, y Ciudad del Este, estamos en Caguazú y en el Chaco. Yo le quiero invitar a que se acerquen
para vivir esta experiencia única que a los jóvenes le va a hacer mucha falta, y también para hacer más amistades y socializarse más. También para poder conocer más lo que es el MEG y vivir al estilo de Jesús. Bueno, y mi mensaje para los jóvenes, ¿verdad?, es animarles a que ellos también prueben, gusten, disfruten de esto que es muy lindo y que es muy sano, ¿verdad? Que es algo que nos alegra, que nos hace sentir bien con nosotros mismos, y ayudamos, ¿verdad?, también a través del MEG a muchas personas. Claro. Entonces es algo lindo, es una propuesta sana, que es algo que hace muy bien a la sociedad, a la comunidad, y ya vimos, ¿verdad?, también que le hace bien a los niños, a los jóvenes, a las familias. Entonces es invitarle. Nosotros también desde Santa Anita les vamos a estar esperando y hacemos también la invitación siempre. Yo les quiero animar también a poder seguir en este camino con el Señor, que es el camino con Jesús, en el movimiento eucarístico juvenil, e invitarle a todos los jóvenes a que puedan sentir y gustar de todas las cosas. Yo lo que voy a decir es que a los niños que se animen a venir al MEG para formar más. ¿En serio? Qué bien. Bueno, y vos siempre vas a seguir, no como Moisés, que ya no se quema, y ayudar a la misa, dice. ¿Vos te querés ir todavía? No tenés problema. Bueno, muy bien. Hermanita, y entonces un mensaje así general y todo este trabajo que ustedes están haciendo, acompañando a los jóvenes, a los niños. Realmente verles así, escucharles, como animando a otros jóvenes, da mucho aror, ¿verdad? Es como una alegría muy grande ver que el trabajo de educar, de formar, va dando también frutos, ¿verdad? Llevamos 3 años, especialmente con este grupo, en formación. Y animarles también, ¿verdad? Animarle a los jóvenes a que realmente vayan haciendo experiencia de esto que vos nombrabas, ¿verdad? Y como la pedagogía de la ofrenda. Y esa es como la finalidad, por último también del MEG, la pedagogía de la ofrenda, esa que aprendemos de Jesús lavándole los pies a sus discípulos y que se nos invita a que también lo podamos vivir. Y esto lo vamos viviendo día a día también con el ofrecimiento de nuestra vida todos los días. Y con esto nos unimos como Movimiento Eucarístico Juvenil y como Red Mundial de Oración del Papa a rezar por las intenciones de desafíos de la humanidad que el Papa mensualmente nos presenta. Entonces, este movimiento hace parte de eso, de una oración profunda del Santo Padre también por el mundo a quien nos unimos. Y por último, decirles que el Señor Jesús está siempre invitando a que podamos colaborar con Él en la misión que su papá le encomendó, que es el mostrar la misericordia y el rostro amoroso de Él, de su papá. Entonces, simplemente muchísimas gracias por este espacio. Queremos invitar a todos, estamos en 22 comunidades en Paraguay y estamos en 60 países alrededor del mundo. Entonces, el Movimiento Eucarístico Juvenil es un movimiento internacional, claro, en el que nos encontramos, ¿verdad? En el deseo constante de vivir al estilo de Jesús. Eso, de hacer el bien, sobre todo. Compartiendo con ustedes algunas de estas experiencias con las personas, tantas que han pasado aquí a través de este programa. Mi experiencia acá en el grupo, en Alcohólicos Anónimos, en esta comunidad, fue mi adicción al alcohol, la enfermedad del alcoholismo que tuve. Siempre me decían, junta con la problema, en guaraní también, claro, digo, sí, para sí, que se entienda. Sí, la gente entiende. Entonces me decía mi papá, vos sos bueno, vos sos estudioso, vos sos lindo mitad, y tu yunta vos te está matando, alejate de tu yunta. Entonces yo le insto a los familiares que no tengan vergüenza, que vengan, se sinceren con uno mismo, porque nosotros solamente venimos a cambiar nosotros no le podemos hacer, ni yo no le puedo cambiar a mi hijo, claro, y menos a mi esposa que no es de mi sangre. A su hermana o a sus personas afines. De repente esa persona puede conocer la solución,
pero traten de decir, porque la dicción, como etimológicamente significa no decir, adicción, no decir, entonces que traten de liberar, y ahí se van a sentir que dieron el primer paso. Ñande Yarañé te invita a la peregrinación al Cerro de la Virgen en Salta, del 29 de noviembre al 2 de diciembre. Más informes al 0981 50 50 36. Visitaremos Salta Capital y San Lorenzo. Viaje seguro, viaje con Iguazú Travel. Ñande Yarañé, volvemos a nuestro curso bíblico de todos los días, en este sentido sistemático también que presentamos la palabra de Dios. ¿Y qué nos dice el Señor en la palabra de todos los días? Estamos leyendo y estamos estudiando Génesis capítulo 45, desde el versículo, en este momento en que nos encontramos, 16. Dice, cuando en el palacio del faraón se difundió la noticia que habían llegado los hermanos de José, el faraón y sus siervos vieron esto con buenos ojos. Bueno, aquí entonces ya nos presenta, ¿verdad?, la situación en que se encuentran. Dicen que el faraón y todo el pueblo lo ven con buenos ojos. Vamos a recibirlo, es decir, entonces, es interesante, son los hermanos de José, es la familia de José. El faraón dijo a José, ordena a tus hermanos que carguen sus animales y vayan enseguida a la tierra de Canaán para traer aquí a su padre y a sus familias. Entonces, como que les ordena y le dice, bueno, vayan ustedes y tráiganle a su padre, ¿verdad?, a Jacob. Sino que la faraón vayan con sus animales, que a Canaán, vayan y tráiganle, cárguenle, ¿verdad?, a su padre, a sus animales, vengan a la tierra de Canaán para traer aquí a su padre y a sus familias. O sea, les da la posibilidad, la tierra allí al sur en Egipto. Yo les daré lo mejor de Egipto, en este caso, ¿viste? Pero como es la autoridad, porque es el mismo faraón el que está hablando de esto, el que les está ofreciendo. Les daré entonces yo mismo lo mejor de Egipto. Y ustedes vivirán en la fertilidad del suelo. En el versículo 19 nos dice, además, ordénales que lleven de Egipto algunos carros para sus niños y sus mujeres para trasladar a su padre. Es decir, hay una generosidad y hay una apertura total de parte del faraón. Entonces, bueno, aperajai, carreta cuera, paitela, contemía, ¿viste? Para traer a los niños y a las mujeres. A la pecha de ahí la ujicuay, en la uatante la mundo anjicuay, mayor la pertenencia cuera. Entonces les da esta posibilidad. Ordénales que lleven de Egipto algunos carros para sus niños y sus mujeres y para trasladar a su padre. Diles que no se preocupen por las cosas que dejan, todas las cosas que dejan, porque lo mejor de todo el territorio de Egipto será para ustedes. Lo mejor de todo el territorio de Egipto será para ustedes. Bueno, qué lindo entonces esto que se nos está presentando aquí, ¿verdad, queridos hermanos? Se nos está abriendo y nos está enseñando eso. Cuando actúa la mano de Dios, cuando está la mano de Dios, se dan cuenta, hasta en las personas que no son directamente parientes, ¿verdad? De José se entiende, pero con Anga, entonces, vamos a hacer la pelota, con Anga, imagina, prepara un pobre, a él hoy cuando es juego, a él es juego, tapejo, a peguerupa y te juego, todo igual. Pero no es simplemente eso, todo era jave, que lleven los carros, etcétera, etcétera,
para que esos niños, los más pequeños, las mujeres y sus pertenencias puedan venir. Diga, tú me acuerdas la original, no van a poder traer todas sus pertenencias. Así lo hicieron los hijos de Israel, de acuerdo con la orden del faraón. José les dio unos carros y les entregó provisiones para el camino. Además, dio a cada uno de ellos un vestido nuevo, y a Benjamín le entregó 300 monedas de plata y varios vestidos nuevos. También envió a su padre 10 asnos cargados con los mejores productos de Egipto y 10 asnas cargadas de cereales, de pan y de víveres para el viaje. Y cuando despidió a sus hermanos antes que partieran, les recomendó: vayan tranquilos, vayan tranquilos. Pero se dan cuenta entonces aquí, y generosos y generosos formal y ve. Imagínense lo que le está mandando a su propio papá, ¿verdad? Les manda provisiones, carros, además a cada uno un vestido nuevo, y a Benjamín, sin embargo, le da también plata y vestidos nuevos. Bueno, todas estas exageraciones, digamos, de bondad, estas exageraciones, ¿verdad?, de regalos, nos está diciendo que como hermanos, a pesar de las diferencias, ya yo hago mi niña, yo cana y mi hija, dependan de rogapu, dependan de familia, ¿entendéis? Sin embargo, tenemos que mirar mucho más allá. Diga, tú y la yapitante en los elementos, ¿verdad?, que crucifiquen al hermano. No podemos quedar simplemente en aquellos elementos que matan a la persona. Nosotros, si estamos en una familia, tenemos que buscar, ¿verdad?, esa solución. Y esa solución que va mucho más allá entonces de cosas externas. Lo que tiene que profundizar dentro del amor y dentro del formar familia siempre va a ser ese orden espiritual profundo. Ese orden, ¿verdad?, que sale desde adentro y se entrega, ¿verdad?, hacia los demás. Por eso aquí le está diciendo 300 monedas de plata y varios vestidos. También envió a su padre 10 asnos cargados con los mejores productos de Egipto y 10 asnas cargadas, se dan cuenta, de cereales, de pan y de víveres para el viaje. Cuando despidió a sus hermanos, antes que partieran, les recomendó: vayan tranquilos. Está peor tranquilo. Annipe ye puya pude, porque ave ya pe yuhuma, se llama ye cual cama vem, ana ave faraón oye, pendere no y oñemongeta pendendie, ay IPM pe yugato, porque esta es la generosidad, ¿verdad? La generosidad de Dios, como se ofrece. Ellos salieron de Egipto y llegaron a la tierra de Canaán, donde se encontraba su padre Jacob. Cuando le anunciaron que José estaba vivo y era el gobernador de todo Egipto, su corazón desfalleció porque no les podía creer. Y le repitieron todo lo que había dicho José, y al ver los carros que le había enviado para transportarlo, su espíritu revivió. Israel exclamó ya en suficiente: mi hijo José vive, iré y lo veré antes de morir. Esta es una historia entonces muy hermosa, es un desenlace muy interesante. Como termina aquí en ese reconocimiento, José, que ahora le envía todo lo mejor también a su papá, a la itua con ella, a la cuenta. Iré lo antes posible, iré junto a él y lo veré antes de morir. Y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí, Ñande Yarañe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por